Para cerrar el panel y la programación académica del encuentro, invitamos al doctor Jorge Enrique Cardoso, experto nacional. Su tema, protección constitucional del recurso suelo, una tarea aún pendiente. El doctor Cardoso es abogado, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público de la Universidad Externado, catedrático universitario, expositor nacional e internacional en temas de gestión pública. Ha sido procurador provincial de Ibagué, director jurídico del Ministerio de Desarrollo Económico, director jurídico de la Comisión de Regulación de Agua Potable, jefe de control interno de la Comisión de Regulación de Agua Potable y jefe de control interno de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CARD. Es autor de varias publicaciones, entre las que se encuentra El control interno en la empresa de servicios públicos. En la actualidad se desempeña como director general de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. Invitamos al doctor Jorge Enrique Cardoso. Debo empezar por expresar también nuestro agradecimiento al doctor Luis Ernesto Vargas y a todos los magistrados de la Corte Constitucional que pensaron en el departamento del Tolima para hacer este encuentro. Ese saludo se triplica también por la alegría que hemos expresado todos los tolimenses por tener este encuentro en estos días. Porque con este encuentro validamos la herencia de juristas como Darío Echandía, Alfonso Palacio Rudas, Alfonso Reyes Echandía, entre muchos otros. Triplemente agradecimiento porque desde luego nos dan la oportunidad a cerrar el ciclo de paneles con un tolimense, a cerrar este ciclo de paneles con la presencia de todos los colaboradores y funcionarios de la autoridad ambiental de nuestro departamento, representada por el suscrito. Por eso tengo la inmensa responsabilidad de cerrar este ciclo de conferencias de la mejor manera y con el mejor deseo de ustedes. A sabiendas de que muchos de ustedes también están aquí presentes porque quieren saber qué vamos a decir en la tarde de hoy. Bien, la breve exposición, que prometo sea breve, alude a la protección constitucional del recurso suelo, porque en la mayoría de las conferencias siempre estamos hablando del recurso agua, pero hay un recurso dentro de los 5 que son de los más atropellados y trajinados y menoscabados a diario. Por eso quiero plantear que la protección constitucional del recurso suelo es una tarea aún pendiente. Todos los ciudadanos colombianos entendemos que la Constitución Política del 91 se protegen en buena medida los recursos naturales, pues pensamos que en el marco de la Constitución ecológica se logra una verdadera protección y defensa del recurso suelo, como lo está ampliamente difundida para el derecho universal del agua. Tenemos en el imaginario que con solo argumentar nuestras peticiones para el caso de los ciudadanos o las decisiones administrativas y judiciales para el caso de los servidores públicos o los jueces de la República o los operadores del derecho ambiental, se puede defender la base fundamental de todos los recursos. Pensamos que con solo citar o hablar del artículo 79 de la Constitución Política o al enunciar la norma simplemente que señala la obligación del Estado a planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales contenido en el artículo 80, se puede defender el recurso suelo frente al embate del mercantilismo globalizado del suelo a costa del desarrollo sostenible, el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. De igual manera, los versados en el derecho comprendemos que, siendo la Constitución Política la norma sobre la cual se soportan las demás preceptivas,
no extiende reglas suficientes para lograr una armonía con los demás recursos y especialmente con los desarrollos que requiere la modernidad y sobre todo la necesidad de atender requerimientos de una población creciente. Todos los conferencistas desde el miércoles aluden a los principios constitucionales y resulta que nuestra Constitución ecológica es tan rica en artículos como lo es con principios. Y así como los operadores judiciales, administrativos, de autoridad ambiental, aplicamos los principios para resolver un simple conflicto entre particulares, utilizamos los principios para resolver un conflicto policivo, en el derecho ambiental también hay muchos principios que dimanan de la Constitución política. Los principios, como enunciados normativos generales de valor, son supremamente importantes en el derecho constitucional y especialmente en el derecho ambiental. Esos principios y las premisas consagradas en la Constitución no han logrado, en el caso de nuestro territorio, proteger el recurso suelo, como aún lo define el Código de los Recursos Naturales, el Decreto 2811 de 1974. El Código, que según los versados es una obra maestra que el legislador colombiano no ha podido actualizar o modernizar, plantea varias y urgentes necesidades. Las autoridades, los funcionarios públicos, los empresarios, los particulares o simplemente nuestros usuarios no han comprendido el alcance de lo establecido en el Código de los Recursos Naturales. Y aquí voy a hacer un breve repaso de 4 artículos supremamente importantes, porque una de las funciones adicionales de las corporaciones autónomas regionales es la de tener que explicar a cada momento el rol de las corporaciones autónomas. Siempre nos toca recordarle a la autoridad de policía, a la autoridad administrativa, a los alcaldes, a los diputados, a las fuerzas vivas y especialmente a algunos jueces la tarea de que los servidores públicos tenemos unos parámetros y unas obligaciones que atender frente a los recursos naturales. Pues bien, el decreto 2811 plantea específicamente en el artículo 178 una serie de principios supremamente importantes. Primero, respecto del suelo, aún vigente, antes de la Constitución Política del 91, el decreto 2811 plantea las condiciones y factores constitutivos del suelo y señala que nosotros, como operadores de esa norma y como autoridades, debemos identificar el uso potencial de los suelos según los factores físicos, ecológicos y socioeconómicos de la región. Y no vale en este momento reseñar lo que anteriores exponentes habían enunciado acá. La integralidad que tiene el suelo con otros elementos, con el subsuelo, con sus pobladores, con la biodiversidad, con la cobertura vegetal, con la función que cumple ese suelo que soporta algunos ecosistemas estratégicos. Ese artículo 178 establece, conjuntamente con otros artículos, los principios para el uso de los recursos naturales. Debemos anotar que hay varios principios que no atendemos nosotros cuando estamos ejerciendo nuestras funciones. El principio de la eficiencia y el interés general, en los literales A y C, que señala que los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan el Código de los Recursos Naturales. El decreto 2811 recoge todo ese acervo ambientalista de la Constitución Política. Desde luego, la Constitución Política, en su primacía, debe cimentar esos principios del Código de los Recursos Naturales con base en su jurisprudencia y en la interpretación de las normas. Otro principio
El principio de la interdependencia de los recursos naturales y sus elementos. En el literal B se señala que los recursos naturales y demás elementos ambientales, reitera, son interdependientes, y su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí. Esos recursos naturales dependen uno de otro. La zona de amortiguación depende del páramo, el páramo de la zona de amortiguación, el río de la zona de recarga, la población del río, la población del bosque, como lo hemos dicho desde el primer día cuando el Mamo nos explicó tal tarea. Otro principio, el principio de prioridad y coordinación. En el literal D se establece que los diversos usos del suelo o de los recursos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes. Insiste ese reglamentador del decreto 2811 en señalar aquellos principios del uso de los recursos naturales. El principio de la limitación de los recursos. Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que al alterar las calidades físicas y químicas o biológicas produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés general. Y el interés general refrendado en el preámbulo, en el artículo 1 y en el artículo 6 de la Constitución Política. El principio de planeación e integralidad. Y ahí es donde ya la Corte nos ha llamado la atención en innumerables veces, en que insiste que debemos planear el territorio. Ese principio señala que la planeación y el manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral. Integral. No podemos separar, como ya lo dijimos, un recurso del otro. No puedo separar el suelo de la interdependencia que tiene frente a la flora o de la interdependencia que tiene frente a la generación de otros bienes y servicios ambientales. Básicamente quería plantear que nuestro código, nuestro derecho ambiental colombiano, derecho administrativo ambiental colombiano, tiene mucha riqueza para poder defender, al contrario de la primera hipótesis, los recursos naturales. El artículo 181 de ese código, y aquí es donde viene el llamado afectuoso y respetuoso de los operadores jurídicos de la norma, porque como les decía antes, nos toca a veces explicar en redundancia la labor que hacemos las autoridades ambientales. Ese artículo señala claramente a todos los servidores públicos y a los particulares que cumplen funciones públicas unas facultades, y entre las facultades traje unas pocas. La primera facultad, la de velar por la conservación de los suelos. Somos todos los funcionarios, operadores que debemos tener que tenemos y honrar esa facultad, la de velar por la conservación de los suelos. Otra facultad, la de promover la adopción de medidas preventivas. Y ahí viene ya la complicación de la tarea de las corporaciones autónomas. Nos toca explicar en qué consiste el principio precautorio, el principio de rigor subsidiario, el principio de armonía regional para hacer la planeación del territorio, precisamente para lograr los objetivos y fines esenciales que exige la Constitución Política. Y lo más grave, que cuando la autoridad ambiental adopta y aplica el principio de prevención o de precaución, aparece como juzgado la autoridad o subestimada la autoridad. Y nos toca explicar, y así lo haremos cuantas veces sea necesario, en aras de proteger los recursos naturales, esa clase de facultades. Otra facultad, tenemos todos la facultad de administrar y reglamentar la conveniente utilización de las sabanas y playones comunales de dominio público. Es una tarea que a diario nos toca adelantar.
la facultad de intervenir en el uso y evitar la degradación del ambiente por manejo inadecuado y adoptar las medidas de corrección. Insiste el legislador en entregarle esa facultad a las autoridades. El de adoptar medidas de corrección, de recuperación o de conservación de los recursos naturales. Esto lo queríamos plantear precisamente para destacar la importancia de las facultades que tenemos las autoridades ambientales y los principios que a diario aplicamos. Pues bien, en materia constitucional encontramos la sentencia C-443 de 2009 del magistrado de la Corte Constitucional, del magistrado Humberto Sierra Porto. Esta sentencia es supremamente importante porque abre el radio de acción para aplicar en el derecho administrativo colombiano el principio de la progresividad y que ya aquí anteriormente hablamos del principio de la no regresividad y es el principio de la progresividad. Por eso quiero hacer esta sencilla referencia que se compagina con esos cánones constitucionales de conservación o de procurar el interés público del territorio. Desde luego, debemos señalar que este principio de progresividad consolidó el principio y la protección del medio ambiente sano en forma práctica. Este principio, desde luego, tiene numerosas fuentes en derecho internacional, como nos lo explicaba mis antecesores, a través de los pactos internacionales de protección de los derechos humanos, pues está consagrado, entre otras normas, en el Protocolo de San Salvador, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, y que implica la obligación de los Estados de lograr el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. El mandato de progresividad tiene inversos dos contenidos complementarios, lo señala la Corte. Uno, el de la gradualidad, y el otro, el del progreso. De esta manera, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha expresado, abre comillas, el concepto de realización progresiva constituye un reconocimiento del hecho de que la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales generalmente no podrán lograrse en corto tiempo. Tengo la desventaja que soy el último y ya todos estamos afanados, pero quiero terminar la idea de la siguiente manera. La Corte Constitucional, basado en dicho principio, avaló la posibilidad de establecer zonas restringidas para la minería en el enfoque principal de proteger el recurso suelo, como se establece tanto en el artículo 34 de la Ley 685 como en las normas del Código de los Recursos Naturales. Y aquí viene la siguiente reflexión. Todos aludimos a la sentencia C-123 de este año, pero hay otras sentencias, como estas que estamos hablando, que mantienen las capacidades que tienen las autoridades locales en el artículo 34 del Código de Minas, en la Ley 685 y en el 37. En el del 34 ya la Corte ha explicado y aplicó precisamente este parámetro de la progresividad. Este avance de la Corte permite evidenciar tangencialmente que sí existen instrumentos para defender y estructurar procesos de desarrollo sobre el recurso suelo. En este fallo se enuncia la edificación de un nuevo paradigma, el paradigma que nos explicaba el doctor Lorenzetti, que impone obligaciones al Estado y también a los particulares. Pues lo que hace finalmente la Corte es promover que las entidades encargadas de materializar las actividades de protección nos corresponden a actuar prontamente en la protección de los recursos naturales. Con base en esa directriz, debemos comprender que el uso del suelo en su concepción integral de la Constitución y del Código de los Recursos Naturales, subsuelo, suelo, pobladores y demás elementos o componentes, es un elemento que debe ser objeto de aplicación de dichos principios, siempre pretendiendo el alcance del desarrollo de sus comunidades en armonía con los recursos naturales objeto de protección. Hay otro principio, y me honra muchísimo que el doctor Nilson Pinilla esté aquí, y él precisa el principio de la humildad. Con el doctor Jorge Ignacio Pretel señalan el principio de la humildad,
y ellos nos aterrizan como seres humanos en esa sentencia. Señala, el principio de humildad, de otro lado, obliga a comprender que el ser humano es dependiente de la naturaleza, de modo que la naturaleza no puede ser entendida como una simple fuente de recursos dominada por el hombre, sino como un sistema complejo en el que el hombre interactúa con otros agentes y del que depende para vivir. En este contexto, tanto el hombre como la naturaleza tienen valor a la luz de la Constitución. La humildad, que debe contener una decisión con alto sentido común que provea la información de proteger ese macrovalor del ser humano, que siempre estará dependiendo de la naturaleza a la que él se debe. Ese principio de humildad lo debemos nosotros tener muy presentes en todas las actuaciones que debemos adelantar. Pues bien, yo les decía que mi exposición iba enfocada a tres tópicos, entre ellos las tareas pendientes que tenemos. Con base en esos principios, en esos instrumentos constitucionales, tenemos unas tareas pendientes. Primera, lograr una legislación que desarrolle la gestión integral del suelo, con el doctor Carrizosa, con la Universidad Nacional. Estamos realizando una serie de talleres para proponerle al Gobierno Nacional una política integral de gestión del suelo. Y estamos estructurando las definiciones, los alcances de esa política de gestión del suelo, basada en los principios que hoy les compartí. La articulación y el fortalecimiento de los instrumentos de ordenamiento ambiental territorial, consolidación del principio de primacía y armonización de las normas ambientales. ¿De dónde acá no se pueden hacer consultas populares? Esta mañana madrugué a las 6 a mirar el artículo de la ley 134 a ver si encontraba en ella, siendo una ley orgánica, porque regula mecanismos de participación ciudadana, porque es ley orgánica, de dónde acá el aplicador de la ley distingue lo que la ley no distingue. Entonces, ese artículo de la ley 134, más el artículo 6 de la Constitución Política, donde señala que la soberanía reside en el pueblo, no le podemos coartar. Y lo digo aquí en forma académica, porque si lo digo en forma oficial, seguramente me llegará una conminación. ¿De dónde acá no se pueden aplicar los instrumentos de la Constitución? Y ahí viene la tarea importante de la Corte. Otra tarea pendiente, además de desarrollar y encontrar la salida de la utilización del artículo 6 de la Constitución Política, es fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como lo planteaba ayer la doctora Julia, y los sistemas departamentales de áreas protegidas. Esta semana, el Consejo Directivo de Cortolima actualizó el Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Tolima e incorporamos otras formas de conservación de algunos ecosistemas estratégicos para el departamento, los bancos de tierras, las adquisiciones que hace la sociedad civil con interés de conservación, los predios que adquieren las simples juntas administradoras de acueductos para proveer agua a sus pobladores. Son estrategias complementarias que hay que fortalecer vía legal o a través de la facultad de rigor subsidiario que tenemos las corporaciones. Otra tarea pendiente, validar por vía legal, como les decía, otras estrategias de conservación como las que ya le enunciaba. Reconocer el grado de autonomía de las entidades territoriales en el uso del suelo y su concepto de integralidad. Y otra tarea importante, validar el alcance de la soberanía de los pueblos a través de las consultas populares. Es una tarea pendiente. En esta Constitución ecológica debemos nosotros cimentar y fortalecer esos mecanismos de participación. Y algo que todos querían saber, las corporaciones autónomas regionales, ¿estamos de acuerdo con que se actualice la Ley 99 del 93, que se rediseñe de una vez por todas, con argumentos y con rigor, el Sistema Nacional Ambiental? Que se haga una redistribución de competencias, que se fortalezcan las competencias y capacidades para el ejercicio de la función de autoridad ambiental que ejercemos las corporaciones autónomas. El Sistema Nacional Ambiental no se soluciona
restringiendo los consejos directivos. Se soluciona empoderando con el respaldo de su comunidad y el territorio a las corporaciones autónomas. Estuvimos en una comisión en Holanda y allá hay 850 juntas de agua, lo que para nosotros son 850 corporaciones autónomas. Y uno de los profesores nos decía, un país sin su junta de agua, para nuestro caso, sin corporaciones autónomas, no es viable, porque son precisamente ellos los garantes de los recursos naturales. Otra tarea que tenemos pendiente en la reforma estructural del SINA es el fortalecimiento técnico y financiero de las entidades del SINA. Tenía otros temas para conversarles, pero en este salón podemos nosotros señalar, a manera de cierre, que los tesoros del departamento del Tolima sí se pueden explotar. Los tesoros que tenemos en los niños que todas las mañanas van al Conservatorio del Tolima, las mujeres cabeza de familia que van a la chamba a hacer ollas de barro, las que tejen los sombreros típicos del territorio, los cafeteros de Cajamarca, los arracacheros de Cajamarca, de Planadas, de Roncesvalles, esos son los tesoros que tenemos que conservar. Muchas gracias, muy amables.